Vamos a desgranar hoy una historia increíble, de esas que se cuecen en los rincones más profundos del código. Es una historia de rebelión, de estrategia y sobre todo de cómo dos proyectos, Wine y Proton, se convirtieron en auténticos arqueólogos digitales para derribar un muro que parecía infranqueable. Vale, vamos al lío. Primero vamos a definir el problema, ese gran muro digital. Luego veremos cómo una comunidad construyó el primer puente, el proyecto Wine. Veremos también cómo una nueva barrera, la del gaming, casi lo echa todo por tierra. Y finalmente, cómo una apuesta de una gran empresa dio vida a Proton, uniendo estos dos mundos para siempre. Para entender por qué esta historia es tan alucinante, tenemos que empezar por el principio, por el obstáculo, un muro invisible que durante décadas dictó las reglas del juego en la informática. Y todo se reduce a una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho alguna vez. Oye, ¿por qué un programa que funciona en un sistema operativo no funciona en otro? Parece simple, ¿verdad? Pues no lo es. La respuesta tiene un nombre un poco técnico, incompatibilidad binaria, pero la idea es sencilla. Es como una torre de Babel digital. Cada sistema operativo habla su propio idioma y las instrucciones de un programa escrito para uno son puro ruido incomprensible para el otro. Y para que nos demos cuenta de la importancia de esto, viajemos a 1993. El mundo estaba partido en dos. Por un lado, las oficinas, donde reinaba Windows con su Word y su Excel. Y por otro, el mundo académico y los hackers, que tenían máquinas Unix potentísimas, pero sufrían de lo que llamaban envidia de aplicaciones. Tenían el motor de un Ferrari, pero querían las comodidades de un utilitario. Y de esa frustración, de ese quiero y no puedo, nació una idea que era pura rebeldía. Si no podemos tener esas aplicaciones en nuestro mundo, ¿y si las traemos a la fuerza? La primera pista de que esta locura podía funcionar vino de un sitio bastante inesperado, un producto de una gran empresa llamado Wabi. No era ninguna maravilla, pero demostró algo fundamental: traducir el lenguaje de Windows era posible. Habían abierto una pequeña grieta en el muro. Y esa pequeña grieta fue suficiente para que un programador, Bob Amstad, lanzara una pregunta en los foros de la época, que eran el Internet de entonces. Una pregunta que lo empezó todo. Y aquí viene lo más brillante de todo, el cómo lo hicieron, con una técnica que suena a película de espías, ingeniería inversa de sala limpia. Imagina intentar cocinar la receta secreta de la Coca-Cola solo probándola, sin ver jamás la fórmula. Pues eso es lo que hicieron con Windows, para no meterse en líos legales con Microsoft, una auténtica locura. El curro fue monumental, pero después de un año de picar código sin descanso, de forma totalmente voluntaria, en 1994 llegó el momento de la verdad. Y su primer gran logro puede parecer una tontería hoy. Consiguieron que funcionara el solitario de Windows. ¡El solitario! Pero en ese momento aquello fue un milagro. Fue la prueba definitiva de que su plan, por descabellado que pareciera, podía funcionar. Claro, mucha gente pensaba que esto iría lentísimo, como los emuladores de la época, que simulaban una máquina entera. Por eso el equipo de Wine insistió hasta la saciedad en una cosa: Wine no es un emulador, es una capa de compatibilidad. No simula, traduce. Traduce las instrucciones al momento, casi sin perder velocidad. Pero justo cuando Wine empezaba a demostrar que podía con las aplicaciones de oficina, Microsoft, sin quererlo, levantó un nuevo muro, uno muchísimo más alto y difícil de escalar. Y ese muro se llamaba DirectX, la tecnología de Microsoft para videojuegos. Traducir DirectX al estándar de Linux, que era OpenGL, era como intentar traducir poesía con un diccionario de bolsillo. Podías hacerte una idea, sí, pero perdías todo el ritmo, toda la velocidad, toda la magia. Y así, durante casi 15 años, jugar a títulos potentes en Linux fue un sueño imposible. El muro de DirectX parecía insuperable, hasta que un gigante de la industria entró en escena. Y no lo hizo por ambición, sino por puro y absoluto pánico. Valve, la empresa de Steam, vio cómo Microsoft empezaba a construir su propia tienda cerrada en Windows, y se les encendieron todas las alarmas. Se dieron cuenta de que si no encontraban una salida, podían acabar encerrados y su negocio amenazado. Su única escapatoria era Linux, pero necesitaban que todo su catálogo de juegos de Windows funcionara allí. Y lo necesitaban ya.
Pero la solución no vino de sus equipos de ingenieros, no. Vino de un solo aficionado, un jugador frustrado llamado Philip Revole, que se hartó del mal rendimiento de un juego y, por su cuenta, creó una forma muchísimo más eficiente de traducir DirectX usando un lenguaje gráfico nuevo y muy potente llamado Vulkan. En Valve vieron aquello y no se lo pensaron. Ficharon a Philip al instante y pusieron en marcha un proyecto secreto. Iban a coger esa nueva tecnología y la iban a meter en el corazón de Wine para crear una versión súper guerrera. En 2018, ese proyecto secreto por fin se reveló al mundo. Su nombre, Proton. Y no era un competidor para Wine, era, en toda regla, su hijo, su evolución. Y la diferencia fundamental entre ellos es su filosofía. Wine es el historiador, el arqueólogo. Quiere recrear Windows a la perfección, sin dejarse ni un solo detalle, cueste lo que cueste. Proton, en cambio, es un agente de operaciones especiales. Le da igual la perfección. Su única misión es que el juego funcione a 60 fotogramas por segundo, y para conseguirlo usa todos los trucos y atajos que haga falta. Si miramos la cronología, todo encaja a la perfección. Wine se pasó décadas construyendo una autopista increíble, sólida y bien hecha. Y entonces llegó Proton con un coche de Fórmula 1 y la aprovechó para ir a toda velocidad. Al final, el resumen es este. Wine construyó los cimientos de la libertad, la posibilidad de ejecutar software de otro sistema. Y Proton construyó encima un edificio espectacular, dándonos la libertad de disfrutarlo sin complicaciones. Uno es la base, el otro es la experiencia. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire. Si la pasión de una comunidad y la frustración de una sola persona fueron capaces de tirar abajo uno de los muros digitales más grandes que han existido, ¿cuántos otros muros invisibles en la tecnología o fuera de ella están simplemente esperando a que alguien se atreva a dar el primer empujón?